A ver, sí, hay una historia fascinante y la verdad súper compleja en el último medio siglo, es la de la democracia en América Latina. Es como una montaña rusa, ¿no? Con unas subidas espectaculares, pero también con caídas que duelen. Hoy justamente vamos a meternos de lleno en eso, para entender qué hay más allá de los grandes titulares. Y bueno, para entender lo que está pasando hoy, hay una pregunta que es clave, que es la que nos va a guiar. ¿Cómo está realmente la salud de la democracia en la región? Ojo, la respuesta no es nada simple, pero es que es fundamental para poder ver más o menos para dónde va el continente. Y ahí está el meollo del asunto. Esa es la tensión que vamos a explorar. Porque es una historia con dos caras. Por un lado, tenemos la gran promesa de libertad, de participación, y por el otro, bueno, los peligros que siempre están ahí, al acecho, listos para hacer que todo se descarrile. Bueno, empecemos por el principio. Todo arranca con una promesa enorme, una promesa gigante. Pensemos en el final del siglo XX. Una ola, pero de verdad, una ola de democratización recorrió toda América Latina. Se empezaron a ir las dictaduras militares y llegaron los gobiernos elegidos en las urnas. Fue un momento, de un optimismo que se sentía en el aire, de verdad. Y el corazón de esa promesa era una idea clave, la democracia procedimental. Suena técnico, pero la idea es bastante simple y la verdad muy poderosa. Imagínense esto. Las reglas del juego son las mismas para todos y son estables. No importa quién juegue, las reglas no cambian. O sea, no sabemos quién va a ganar la elección, hay incertidumbre en el resultado, pero sí sabemos cómo se va a jugar. Es la certeza del proceso. Y en el fondo, es una manera de resolver los conflictos sin violencia. Claro, esa era la promesa. Pero como suele pasar, la realidad fue mucho más enredada. Ese camino que parecía tan claro, pues no fue una línea recta para nada. De hecho, estuvo lleno de baches, de crisis, de momentos que pusieron a temblar los cimientos de esas democracias recién nacidas. Y la cosa es que esa fragilidad se notó rapidísimo. Miren nomás el panorama. Presidentes que no terminaban sus mandatos, en Ecuador, en Bolivia, en Honduras. Renuncias forzadas en Argentina, en Paraguay, cierre de congresos en Perú, en Guatemala, hasta intentos de golpe de Estado en Venezuela. Y ni hablar de la persecución a la prensa en un montón de países. O sea, estabilidad pues no había mucha. Toda esta turbulencia, lógicamente, hizo que los politólogos se rompieran la cabeza. ¿Cómo llamamos a esto? Porque, a ver, no eran dictaduras como las de antes, pero tampoco eran democracias plenas, ¿verdad? Y de ahí salieron todos estos conceptos nuevos. Se empezó a hablar de regímenes híbridos, que son como una mezcla de las dos cosas, o de democracias delegativas o iliberales, o incluso de autoritarismo competitivo, que es cuando sí, hay elecciones, pero la cancha está totalmente inclinada para un lado. Básicamente eran intentos de ponerle un nombre a esa zona gris, a ese ni chicha ni limonada político. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué hizo la región con todo este caos? ¿Se cruzó de brazos? Pues no, para nada. Todo lo contrario. Se metió de lleno en un esfuerzo gigantesco para fortalecer sus instituciones. La lógica era bastante directa. Si las reglas del juego están fallando, pues hay que reescribirlas, hay que mejorarlas. Y cuando digo que fue un esfuerzo gigantesco, no exagero. Lo que estamos viendo es, literalmente, la historia de un continente entero tratando de repararse a sí mismo. Es casi como una obsesión por mejorar las reglas electorales. Década tras década, reforma tras reforma. Cada una de estas es un capítulo de un país intentando hacer su democracia un poquito más fuerte, un poquito más a prueba de balas. Y el foco de todas estas reformas estuvo en lo que los expertos llaman gobernanza electoral. ¿Qué es eso? Pensemos que es como el manual de instrucciones de la democracia. Ahí están las leyes que dicen cómo se vota, quiénes son los árbitros, o sea, las autoridades electorales, y todos los procedimientos para que el juego sea justo y transparente para todos. Pero bueno, una vez que las reglas del juego empezaron a ser un poco más estables, más sólidas, apareció un nuevo desafío. Uno, quizás, todavía más profundo. Y era este. ¿Cómo nos aseguramos de que todas las personas, de verdad sin ninguna excepción, puedan ser parte del juego? La nueva frontera, el siguiente gran paso, era la inclusión. Hay una cita que lo resume perfecto. Dice que la democracia tiene que buscar una ciudadanía integral. ¿Y eso qué significa? Significa que no basta con poder votar. La ciudadanía tiene tres patas: la política, el voto; la civil, los derechos y libertades; y la social, acceso a salud, educación, una vida digna. La meta es que todo el mundo tenga las tres. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante y la verdad más complicada, porque nos topamos con un dilema súper actual. A ver, en ese esfuerzo por incluir,
muchísimos países crearon leyes de paridad de género. La idea era genial, ¿no? Asegurar que hubiera más mujeres en la política. Pero, y este es un gran pero, al hacer eso sin querer, se levantó una nueva barrera para otras personas, para otras identidades. Ok, para entender bien este enredo hay que tener claros dos conceptos que a veces se confunden: sexo y género. El sexo, para simplificar, son las características biológicas con las que nacemos. El género, en cambio, es otra cosa. Es una construcción social. Tiene que ver con cómo nos identificamos, cómo nos sentimos y nos expresamos. Y esto, claro, puede coincidir o no con el sexo que nos asignaron al nacer. Entonces aquí viene el problema. Si tenemos leyes de paridad que solo piensan en dos casillas, hombre y mujer, basadas en el sexo biológico, ¿qué pasa con las personas trans? ¿Qué pasa con las personas no binarias? ¿Dónde encajan? Y ahí está la paradoja. Una herramienta que se creó para incluir, de repente, puede estar excluyendo. Esta es, sin duda, una de las discusiones más importantes y más vigentes que tiene la democracia en la región ahora mismo. Y todo esto nos va llevando a la parte final de nuestro análisis, porque la lucha por tener una mejor democracia no es algo abstracto, no pasa allá arriba, en las nubes. No, está totalmente conectada con la vida de todos los días, con el bienestar de la gente de a pie. Y para que veamos qué tan conectada está, miremos este número. 27 millones. Es un montón de gente. Esa es la cantidad de personas que cayeron en la pobreza en América Latina en solo 5 años. Y ojo, esto fue entre 2014 y 2019, o sea, antes de la pandemia. Es un golpe de realidad, un recordatorio durísimo de las gigantescas deudas sociales que todavía existen. Así que al final del día, la conclusión principal que se saca de los análisis es muy clara, y es esta: una democracia no puede florecer, no puede ser saludable, si está construida sobre un piso de injusticia social y de pobreza. Luchar contra la desigualdad no es solo algo que está bien hacer, no es solo un tema de ética, es literalmente una condición para que la democracia misma pueda sobrevivir en la región. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio, pero creo que con una mirada distinta. Queda claro que la democracia no es una meta a la que se llega y listo, se acabó. No, es más bien un camino, un proceso que nunca termina, una dirección. Y la gran pregunta que nos queda flotando, después de ver toda esta historia de promesas y de peligros, es justamente esa: ¿hacia dónde está caminando América Latina hoy?